Y vamos a leer en San Mateo el capítulo número 13. San Mateo el capítulo 13, la palabra, o Jesús mismo dijo que esta es la parábola central de la enseñanza del reino. Usted va a ver en una de las lecturas que tendremos que Jesús dice, si se entiende esta parábola, se entiende todo lo demás del reino. De alguna manera Jesús está diciendo, esta es una enseñanza central dentro del reino. Si tenemos la revelación de esta enseñanza, tendremos la revelación de todo lo demás en el reino. San Mateo capítulo 13, ¿cómo dice allí? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron, la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio, ¿qué dice? Fruto, dio fruto. Todo lo que se ha relacionado anteriormente no ha mencionado este elemento importante, el fruto. Esta semilla que cayó en buena tierra dio fruto y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Y luego dice el que tenga oídos para oír, oiga. Esta parábola la encontramos en los tres evangelios que pues se le dice los evangelios sinópticos. Esto es Mateo, Marcos y Lucas. Y cada uno de estos evangelios hace énfasis en un elemento específico de la parábola. Cuando encontramos una enseñanza que usa esta figura literaria como las parábolas, por ejemplo, tenemos que identificar los elementos centrales de la historia o de la figura. Debemos traducirlos y llevarlos a nuestro lenguaje, digámoslo de esa manera, usar nuestras palabras y entonces ya tener la aplicación de ello. Y en todas las veces, o de acuerdo al registro que tiene cada uno de estos evangelistas, aparece una explicación de la parábola. Y Marcos, quiero tomar lo que menciona Marcos, el capítulo 4, vea conmigo Marcos el capítulo 4, el versículo 10 dice, cuando Jesús estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y Jesús les dijo, a ustedes es dado saber el misterio del reino de Dios. Número 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Se dio cuenta? Dice, si entiendes esta parábola, entiendes todas las otras. Si no logras tener revelación, entendimiento de esta, no puedes entender las otras. Número 14, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Los que fueron sembrados en pedregales son los que cuando han oído la palabra en el momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, ¿por causa de qué dice? Por causa de la palabra. Hay un elemento valioso allí que sufre persecución en tu vida, la palabra.
Y hay un enemigo que está presto a robar esa palabra, a quitar esa palabra. Dice, luego tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, podemos traducirlo este mundo, las ocupaciones, los afanes, las preocupaciones de esta vida o de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia. No dice que las riquezas, dice el engaño de las riquezas y la codicia. ¿Qué más dice? Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los que son sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y de nuevo el énfasis dice, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Cada uno de los evangelios hace énfasis en un elemento de la palabra. Mateo, el primer evangelista, Mateo se enfoca en el reinado de Jesús, en el linaje real. Mateo se enfoca en Jesús como rey, pero Mateo hace énfasis en la tierra. Él hace énfasis en la tierra y cuando se está explicando esta parábola constantemente, el evangelista Mateo dice el que fue sembrado en esta clase de tierra. Marcos hace énfasis en otro elemento de la parábola y es el elemento sembrador. Es en el sembrador. Marcos lo dice muy claramente, el sembrador es el que siembra la palabra. Y Lucas, el otro evangelista que también tiene esta parábola registrada en su evangelio, no hace mucho énfasis ni en la tierra ni en el sembrador, sino en la semilla. San Lucas hace énfasis en la semilla. Y Lucas dice en el capítulo 8, versículo 11, la semilla es la palabra de Dios. Mateo dice, la semilla es la palabra del reino. Estos tres elementos, ¿cuáles son los tres elementos? La tierra, el sembrador y la semilla. Son elementos fundamentales, importantes para lo que es el fruto en el reino de Dios. Para que una vida sea fructífera en el reino de Dios, debe ser una vida que tenga la revelación o debe operar en esa vida esos tres principios. El principio de la semilla, el principio del sembrador, el principio de la tierra. Y yo quiero siento en mi corazón dejar. Dije al principio, el gran propósito no es darle a usted técnicas de evangelismo, sino convertir su vida, como dice una de las alabanzas, en una vida portadora del evangelio. Que sea portador y portadora, gracias por los que dijeron amén, están metidos en eso, sea portador, su vida sea una vida que porte la semilla, la buena semilla del evangelio de Dios. Y hay algunas cosas, unas 7, 6, 7, 8 cosas, no sé hasta dónde lleguemos, pero voy a dejar lo más que yo pueda en su corazón. Anote usted, lleve esto para su vida. Lo primero que quiero afirmar en su corazón, y el Espíritu quiere que usted lleve en su vida, es algo que usted ya conoce, usted ya sabe, pero voy a relacionarlo en esta enseñanza. Número 1, hay dos reinos que gobiernan la atmósfera espiritual. Y la atmósfera espiritual determina la vida natural. Todo lo que usted ve en lo natural fue incubado, fue engendrado, se desarrolló en una atmósfera espiritual. Hay dos reinos que producen dos atmósferas y cada uno de esos reinos, tomen en cuenta esto, cada uno de esos reinos tiene su propia semilla. Cada uno de estos reinos tiene su propia semilla. Y cuando hablamos de semilla, hablamos de palabra. Cada uno de estos reinos tiene su propia palabra.
Usted sabe que hay un reino que se le llama el reino de los cielos o el reino de Dios. Y hay otro reino que se le llama el reino de este mundo, que es el reino de Satanás. El reino de Dios tiene su propia semilla y produce su fruto correspondiente. El reino de este mundo, el reino gobernado por Satanás, tiene también su propia semilla, que produce el fruto que corresponde a esa semilla. No puede tomarse la semilla del reino de Dios y sembrarse en el reino de este mundo y querer que produzca el fruto del reino de Dios. No se puede. O no se puede tomar la semilla, empecemos a traducirlo, la palabra de este mundo y querer usar esa palabra, sembrarla en el reino de Dios y que produzca entonces lo que nosotros queremos, cosas buenas. No, eso no es posible. Cada reino tiene su propia semilla, cada reino espera su propio fruto. Está el reino del bien, que es el reino de Dios, y el reino del mal. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Cada reino produce un fruto exclusivo. No puede. Y en el contexto de estas parábolas Jesús ha dicho, no puede, aunque quiera. Dice, no puede el árbol malo dar buenos frutos. No puede, aunque quiera. Y luego dice, no puede el árbol bueno dar frutos malos. No puede ser. Cada uno da el fruto correspondiente. Estos dos reinos yo estoy enseñando en la noche, cuando me toca predicar en las noches, estoy enseñando acerca del conflicto de los reinos. Cada reino tiene su semilla correspondiente, su palabra correspondiente, su fruto correspondiente. Y no pueden coexistir, no pueden. Cuando llega el reino de la luz, el reino de las tinieblas, ¿qué tiene que hacer? Desaparecer. ¿Por qué? Porque las tinieblas no pueden resistir a la luz. Las tinieblas solamente pueden estar donde no hay luz. Y he enseñado acerca de esto. ¿Cómo sabemos, cómo sé que el reino de los cielos ha llegado a mi vida? ¿Cómo sé que el reino de Dios se ha manifestado en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi negocio, en mi territorio? Que debo ver el fruto. Siempre que llega el reino de Dios, produce el fruto correspondiente a la semilla o a la palabra de Dios. Si en un matrimonio hay contiendas, hay celos, si en un matrimonio hay maledicencia, allí no ha llegado el reino de Dios. Porque siempre que el reino de Dios llega, las tinieblas tienen que irse. Cada reino tiene su propia semilla que produce el fruto correspondiente. Hay un reino de la vida y un reino de la muerte. Hay un reino de la bendición y hay un reino de la maldición. Cada uno tiene, decía, su propia semilla. Y la semilla del reino de los cielos es una semilla o es una palabra que siempre viene de Dios. Y eso se conoce o eso se le llama la palabra de Dios. Esa semilla necesita o requiere, voy a usar esa palabra, esa semilla requiere de un sembrador, de alguien que quiera portar esa semilla y llevarla, alguien que quiera convertirse en buena tierra para recibir esa semilla, esa palabra, llevarla y producir el fruto que debe producirse.
todo lugar al cual tú vas, siendo portador de esa palabra, tiene que cambiar siempre. No es una probabilidad. No cabe eso. De decir, bueno, quizá haya cambios. O voy a esperar. Posiblemente resulte algún cambio en mi forma de vivir y todo esto. No. Si eres portador de la semilla del reino de Dios, siempre se va a producir ese fruto, ese resultado. Dígame amén, dígame amén. Número 2, cada palabra es una semilla que tiene, anote eso, tiene un gran poder de producción. Cada palabra es una semilla que tiene un gran poder de producción y siempre cada palabra va a producir algo. Siempre. Las palabras no son solamente sonidos. Las palabras no son solamente la integración de sílabas. Las palabras no son eso. Por eso es que aquí la Biblia, Dios dice que la palabra siempre es una semilla. Y hay dos tipos de semillas en la vida. La buena semilla, digámoslo de esa manera, la buena palabra, que es la semilla del reino de Dios. Y existe también la mala semilla, que en este caso es la mala palabra que corresponde al reino de este mundo. Allí mismo en el capítulo 13, pero ya en el versículo 25, Jesús usa otra parábola. Y dice, un hombre tenía un terreno, tenía sus siervos, y un día decidió sembrar en ese terreno. Y mandó a sus siervos y sembraron semillas en ese terreno. Cuando brotó y cuando empezó a crecer, los siervos que sembraron la semilla, los siervos que sembraron esa semilla, empezaron a notar que no solamente había trigo, pero también había otra planta semejante al trigo que es conocida como cizaña. Crece igual, es semejante en su apariencia, pero cuando viene el tiempo de dar fruto, la espiga de la cizaña no tiene grano. Es engañosa. Y los siervos, ¿qué hacen los siervos? Vienen con el Señor. Miren esto, los siervos no se culpan mutuamente. Los siervos no dicen, bueno, tú sembraste mala semilla. No le dice uno al otro qué pasó. No, vienen con el dueño de la parcela y le dicen, Señor, ¿no supiste escoger la semilla para sembrar en tu terreno, en tu parcela? Tú nos dijiste que era buena semilla, ¿por qué pues hay cizaña allí? ¿Por qué vienen ellos con el Señor? Porque Él es el proveedor de la semilla. Los siervos van y siembran. Ellos saben que su Señor quiere cosechar en su tierra, en su parcela, en su finca. Ellos van y siembran y ahora vienen y le dicen, ¿por qué ahora hay cizaña? Y el Señor le dice, sucedió algo. Mientras nosotros dormíamos, mientras descansábamos por la noche, vino un enemigo y sembró esa cizaña en nuestro territorio. Esto nos lleva a otro punto también. Si hay dos clases de semilla, entonces hay también dos tipos de sembradores. El que siembra la buena semilla y el que siembra la mala semilla. Hay dos clases de sembradores. El que siembra palabras con buenas intenciones
el que siembra palabras para edificar, para levantar, para animar, para bendecir. Pero hay aquellos que hablan, siembran palabras para destruir, para lastimar, para herir, para traer dolor, para maldecir. Hay dos semillas, hay dos sembradores. Empieza a pensar, ¿qué semilla estoy usando? ¿De dónde la estoy tomando? La palabra que uso para hablarle a mi esposo o a mi esposa, ¿de dónde tomo esa palabra? ¿La tomo de la buena semilla del reino de Dios o la estoy tomando de la mala semilla del reino de este mundo, el reino de las tinieblas? ¿Qué tipo de sembrador soy? ¿Soy un sembrador de buena semilla, de buena palabra, o soy un sembrador de mala semilla, de mala palabra? ¿Qué estoy sembrando? Esa palabra que yo uso, cualquier palabra, y vamos a ver ese aspecto. No es la palabra que usted se sienta acá y la recibe y aleluya, gloria a Dios y todo esto. No, es toda la palabra, la que usted dice ya cuando va manejando, se le cruzó uno, todo eso. Cuando usted estaba allí y el carro número 20 que está atrás, el semáforo marcó verde y le empieza a bocinar aquel. ¿Qué palabra usa usted en ese momento? ¿Es todo eso qué palabra usa cuando tiene que excusarse en su trabajo? ¿Qué palabra usa cuando tiene que compartir con un amigo? ¿Qué palabra, qué semilla está usando? ¿De dónde la toma? ¿Qué tipo de sembrador? Cuando usted le habla a sus hijos, ¿de dónde está tomando esas semillas? ¿Son buenas semillas? ¿Son buenas palabras? ¿Lo están edificando? ¿O lo están destruyendo? Están despertando en su hijo, en su hija, pensamientos, sentimientos, actitudes positivas. O lo está hundiendo, la está hundiendo más de lo que ya está. Dos tipos de semilla, dos tipos de sembradores. Número 3, anote. Fuimos creados para ser portadores de la palabra de Dios. Esto lo he enseñado ya muchas veces, lo voy a relacionar, pero no como lo hemos enseñado. El hombre, el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer fueron hechos, fueron diseñados exclusivamente para habitar a Dios. Para eso, ese cuerpo que tú tienes, lo que tú eres, todo lo que tú eres, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, fue hecho, fue creado, fue diseñado para que Dios habite allí. Lo he explicado. Esa es la razón por la que cuando a ese cuerpo entra algo que no corresponde al cuerpo o no corresponde a su propósito, ese cuerpo cambia su actitud. Cuando la persona le mete drogas al cuerpo, cambia. Cuando le mete alcohol, aunque sea el famoso alcohol social, lleva metido ahí un demonio. Y por eso la persona cuando se mete el alcohol, esa cervecita o eso que le llaman, está metiéndose un demonio en su cuerpo. Y cambia su actitud. ¿Por qué? Porque su cuerpo no fue diseñado para eso. Dicen algunos, no, pero es que aquí la palabra y esto y lo otro. Yo les he dicho siempre, haz una cita, te espero en mi oficina, hablamos ese tema del alcohol y aprovecho para sacarte el demonio que llevas ahí.
Para eso no fue diseñado tu cuerpo. Tu cuerpo fue diseñado para ser habitación de Dios. ¿Cómo habita Dios un cuerpo? A través de dos cosas que vienen de Dios: su Santo Espíritu y su palabra. Su Santo Espíritu y su palabra son los dos elementos de Dios que Él usa para habitar. Cuando somos habitación del Espíritu de Dios, eso nos permite ser accesibles a la palabra de Dios. La amamos, la apreciamos, la valoramos, la disfrutamos. Pero cuando no somos habitados por el Espíritu de Dios, cuando la persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene una religión, pero no el Espíritu de Dios, no es habitación del Espíritu de Dios, no le gusta la palabra, la rechaza, se resiste a la palabra. Les he relacionado ocasiones, y esto sucede con más frecuencia en algunos funerales. Pues me dicen: pastor, quisiera que hablara una palabra en este funeral y todo, y yo voy y estoy allí. Llega un momento que digo, ¿podrían darme un tiempo? Quisiera compartirles una palabra de parte de Dios. Y la gente se levanta y se va. No les gusta la palabra. ¿Por qué? Porque están llenos de demonios. Y los demonios se desesperan cuando escuchan la palabra de Dios. No les gusta. Por eso, en algunos casos cuesta. Invita a una compañera de estudios. No, tú no puedes hacerlo, pero si a una compañera de estudios alguien la invita a una discoteca, deja todo y se va. Invítalo tú a una casa de paz y te va a costar mucho. Rechaza la palabra. Esos lugares son más frecuentados por jovencitos, por jovencitas, que las reuniones donde le enseñan principios, valores del reino. No sé cuándo, pero predicando decía: ninguna señorita que frecuente esos lugares tiene el perfil para ser una buena esposa. Porque las discotecas son licor, sexo y drogas. La música es un pretexto solamente. ¿Qué hace una señorita que se perfila como esposa visitando esos lugares? ¿Qué hace un jovencito que se perfila como padre de familia y como esposo entrando a esas discotecas? No, creo que no nos vamos por allí, ¿verdad? Ok, fuimos creados para ser portadores. ¿Sí? Respire. Ya pasó. Ya pasó. Número 4. La capacidad de hablar, la habilidad o la capacidad de hablar le pertenece exclusivamente a Dios. Le pertenece exclusivamente a Dios. Nadie puede hacer uso de ese poder, de esa virtud de hablar, si no le es dado de parte de Dios. Esto es lo que Dios hizo. Génesis capítulo 2 formó al hombre, pero bueno, primero le habló a la tierra y la tierra le dijo a la tierra que produjera árboles. Le habló a las aguas y le dijo a las aguas que produjeran seres vivientes. Le volvió a hablar a la tierra y le ordenó que produjera todos los animales que iban a habitar sobre la tierra. Y la tierra produjo eso. Pero cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, Dios los formó, dice. Tomó una porción de barro de la tierra, hizo al hombre, y luego, ¿qué dice? Sopló aliento de vida y se convirtió en un alma viviente.
Otra traducción diría en un portador de la palabra de Dios. El aliento de Dios es usado como una figura para referirse a la palabra de Dios. Dios se le dio al hombre. Génesis 11 dice que una multitud de gente estaba allí levantándose contra Dios. Íbamos a construir una torre, íbamos a levantar un nombre, y vamos a hacer esto. Y Dios dice, bueno, como yo soy el que tengo los derechos de autor de lo que es el hablar, voy a descender y le voy a confundir las lenguas. Y lo hizo. Es una habilidad que le pertenece exclusivamente a Dios. Un día iba un brujo que había sido llamado por Balac para maldecir al pueblo de Dios. Iba montado en una mula. La mula no habla. Usted me dirá, pastor, pero yo he visto, esa es otra cosa. Me refiero a la mula. La mula no habla, pero Dios dice, yo voy a darle a esta mula la habilidad de hablar. Y esa mula le habló a su jinete. Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Las mulas no tienen hijos, pero digamos que hubiera tenido hijos. Y a su hijito nació hablando, ¿no? No. Pues la única vez que la mula habló. ¿Quién le dio esa habilidad? Dios. La habilidad de hablar es un don que le corresponde a Dios. Hechos capítulo 2 nos habla de esa multitud que estaba reunida en ese aposento alto. Vino el Espíritu de Dios, entró en toda esa gente, eran como 120, como los que estamos acá más o menos. Un poco menos, un poco más, no sé yo. Pero vino sobre toda esa gente y ellos empezaron a hablar todos los idiomas. Y aparece ahí alguien que no había entrado a la escuela de idiomas y se encuentra un chinito y le empieza a hablar en mandarín, en cantonés. Encuentra un alemán y le empieza a hablar en alemán. Y podía hablar arameo, podía hablar el griego, el hebreo, y el italiano, el español, el inglés. La misma persona hablando todos estos idiomas. ¿Quién le dio eso? El Espíritu de Dios que vino en ellos. La capacidad de hablar le pertenece a Dios. Por eso, cuando nosotros hablamos, estamos usando una virtud o un poder que Dios nos dio, nuestro Creador nos dio. Y todas, escucha esto, todas las palabras que hablamos son semillas, que siempre van a dar fruto. Para bien, si son buenas semillas. Para mal, si son malas semillas. Toda palabra. Por eso, número 5, anótelo, número 5, daremos cuenta a Dios, el dador, digamos, del don de hablar. Recuerde usted, las aves no hablan. Las gallinas, los gatos, los perros no hablan. Ellos se comunican sus sentimientos o su estado de ánimo. Lo comunican a través de gemidos, gruñidos, cualquier sonido, pero no pasan de lo mismo. El mismo sonido. Usted ve esas avecillas que están allí y siempre dicen lo mismo. Siempre. No tienen ese don de pensar y convertir esos pensamientos en palabras. Por eso, todos daremos cuenta al dador del don de hablar de toda palabra que hayamos dicho. Anote Mateo 12,
36 y 37 dice la palabra: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La versión original lo dice de esta manera: yo os digo que aún, dice, aún de las palabras ociosas, no está descartando las otras, aún de las palabras, aquellas que tú dices, no sentí lo que dije, es que no pensé lo que dije, sí, pero la palabra se fue. Y es una semilla, y busca la semilla allí y ya no la puedes. Toma un puñado de semillas de mostaza y mételas allí en un puñado de tierra y después trata de ver dónde están y ya no las encuentras. La palabra se fue. Dice, aún de esas palabras le vas a dar cuentas al que te dio el don de hablar. Y dice el versículo que es 37, dice, porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Todos los padres le enseñan a sus hijos un idioma. Todos los padres en algún momento le enseñaron a sus hijos un idioma, pero muy pocos les enseñan a sus hijos a usar correctamente ese idioma. Muy pocos. Es más, algún número de padres se descuidan, hablan cosas negativas, usan palabras negativas, sus hijos están escuchando y están aprendiendo esto. Están tomando el lado negativo de esa virtud o están contaminando, diríamos, están usando la mala semilla como sembradores, están usando la mala semilla, están metidos en chismes, en críticas, en juicios, en condenación, están señalando a todo mundo, están mintiendo, están engañando, y los hijos están aprendiendo a usar mal su idioma. Están tomando de los padres esa mala semilla. Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice la palabra: la muerte y la vida están en poder, ¿de qué? De la lengua. Pero vea lo que dice, lo que sigue, dice, y el que la ama, que dice, comerá de sus frutos. ¿Recuerda? Toda palabra es una semilla, toda semilla da fruto. Aún las palabras ociosas dan fruto. Aún las palabras, aquellas que a veces se dice, es que estaba bromeando. Sí, pero dan fruto. En la lengua, en la palabra, está el poder de dar vida y está el poder de destruir. San Lucas capítulo 6, versículo 45, dice Jesús: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay un depósito de semillas en ese corazón. Por eso Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. La persona no es mentirosa porque dice mentiras. La persona dice mentiras porque es mentirosa. Cuando en la boca de alguien sale maldición, ¿qué significa? Que esa persona está llena de maldición. La palabra dice, no maldigas. Pero no quiere decir que cuando maldices te contaminas de maldición. No, ya estás contaminado, por eso maldices.
Y estás lleno de veneno, por eso sacas veneno. Cuando dices esa palabrota que está lastimando, que está hiriendo, es porque estás lleno de eso. Es porque estás llena de eso. La abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablas, lo que estás haciendo es sacando semillas de lo que hay dentro de ti. Si estás engañando, significa que tu vida está llena de engaño. Si estás mintiendo, significa que tu vida está llena de mentiras. Si estás dando palabras contenciosas, significa que tu corazón, que tu vida está llena de contiendas. Es lo que tienes dentro, lo que sacas de la abundancia del corazón. Habla la boca. Cuando bendices, significa que estás lleno de bendición. No hay amenes, pero yo sé que es un buen número. O estaban guardando los amenes para esta otra. Cuando maldices, no van a decir amén. Cuando maldices, es porque estás lleno de maldición. Efesios capítulo 1, el versículo 3 dice que Dios nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que Dios dijo, voy a poner dentro de ti todas las bendiciones espirituales. ¿Qué significa? Voy a poner dentro de ti todas las semillas buenas, espirituales, bendiciones. Eso significa, voy a poner dentro de ti. Alguien dice, no, ahí dice que ya me bendijo Dios, soy bendecido porque Él me bendijo con toda bendición espiritual, pero no sueltas la bendición. Estás lleno de bendiciones, pero no las sueltas. Ahora que estamos yendo a orar por las empresas y todo, estamos impartiendo eso, hablándole a las cosas para que reciban la bendición. ¿Dónde está la bendición? No es que tenemos que ir a traer la bendición, como dice Romanos 10, no es que tenemos que pagar un viaje al espacio y ver hasta dónde está el cielo, ir a traer las bendiciones, ya las puso dentro de ti. Ese negocio no está siendo bendecido porque tú no has sacado las semillas dentro de ti y las has sembrado en ese negocio. Quizá estás sembrando maldiciones allí. Estás diciendo, ay, no sé por qué esto no prospera. ¿Qué estás sembrando? Maldiciones. Pero si le hablas a ese negocio y le dices, sé bendito, crece, multiplícate, levántate, sé próspero, ese negocio va a recibir esa semilla y lo va a producir. Dentro de ti está la bendición que necesita ese vehículo, ese negocio, esa empresa, ese hijo, esa hija. ¿Dónde está esa bendición? Está dentro de ti. Dios te dio esas semillas. De la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. La palabra de Dios siempre es una semilla de vida. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 habla de esto. Dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Y qué más dice? Que Él era la luz y la luz es la vida del hombre. La palabra, el verbo es la luz es la vida. La vida. Esto es lo que Dios hizo, recuerda, cuando Dios creó al hombre. Sé
introdujo en el hombre. Pero vino el malo y sembró una palabra engañosa en el hombre. Y esa palabra engañosa produjo el fruto que se llama pecado. Y ese pecado arruinó la vida de ese hombre. Y desde entonces hay una lucha entre la semilla del reino de la luz y la semilla del reino de las tinieblas. ¿Qué semilla estás recibiendo en tu vida? ¿De qué semillas está llena tu vida? Y voy al final de esto. Número 7. Es nuestra responsabilidad sembrar la buena semilla de la palabra que viene de Dios. Recuerda que hay un poder sobrenatural en la palabra hablada. Hay un poder sobrenatural para bien, pero también hay un poder sobrenatural para mal en la palabra hablada. Si tomas la semilla de Dios y hablas esa semilla, el poder sobrenatural del bien se desata a través de esa palabra. Pero si tomas la palabra o la semilla de este mundo y la sueltas a través de tu boca, el poder sobrenatural del mal se desata en esa palabra. Eres portador de alguna semilla, o buena o mala. Eres portador y tú sabrás de dónde estás tomando esas semillas. Por eso la palabra dice en Colosenses capítulo 4 versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué está diciendo allí la Escritura? Está diciendo que el hablar siempre debe ser algo que debe razonarse. Primero, estás en un predicamento extremo y tu lengua quisiera maldecir. Razona, piensa. Piensa. Esta palabra va a edificar o va a destruir. Esta palabra va a animar o va a desanimar. Piensa, porque una vez la palabra sale por tu boca, no puedes ya evitar que produzca el fruto que le corresponde. ¿Qué dice la palabra? Se debe tener el control absoluto de lo que se dice, cuándo y cómo debemos decirlo. Eclesiastés, el capítulo 3, versículo 7 dice, hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Cuando no se tiene revelación del poder que tiene la palabra, cuando no se tiene revelación sobre el poder de la palabra, hay personas que hablan cuando deberían callar. Pero también hay personas que callan cuando deberían de hablar. No se tiene revelación. Muchas veces el hablar ciertas cosas le hace mucho daño a la gente. Pero en otras ocasiones el callar ciertas cosas le hace también daño a las personas. Piensa, recibe, anota esto. El hombre sabio no es el que más habla, tampoco es el que calla. El hombre sabio o la mujer sabia es aquel que sabe cuándo hablar y cuándo callar. ¿Sí? Estás metido en una situación apremiante y como se dice vulgarmente, te pica la lengua por decir algo, pero tú dices, no, voy a callar. Eres sabio, eres sabia.
necesitas dar un consejo, una palabra. Suelta ese consejo y esa palabra. Hazlo a tiempo, eso te hace sabio. El sabio es quien tiene control sobre sus palabras. Es el que sabe qué decir, dónde decirlo, cómo decirlo y cuándo debe decirlo. La cuestión acá es, ¿qué tipo de sembrador eres? ¿Qué clase de semillas tienes en tu corazón, en tu boca? Empieza por allí. Revisa lo que hay en tu espíritu, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, lo que ha salido por tu boca. Dios te da la buena semilla. De Él viene la buena semilla. Santiago dice en el capítulo 1, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, que dice, unas veces lo da Dios, otras veces lo da el mundo. No. Toda buena dádiva y todo don perfecto siempre desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él siempre te da lo bueno, la buena semilla. ¿Dónde debes sembrar esa semilla? Hechos 1:8, ya lo relacionamos en una enseñanza hace 2 semanas. Me seréis testigos. Podemos traerlo a situación hoy y decir, y me seréis sembradores de mi buena semilla, de mi buena palabra, la palabra del reino, y serán sembradores. ¿Dónde dice? En Jerusalén. Tu Jerusalén, ¿cuál es tu Jerusalén? Es lo más cercano a ti. Empiezas sembrando, usando, tomando, invirtiendo esas buenas palabras. ¿Dónde? En tu Jerusalén. Y tu Jerusalén eres tú mismo primeramente. Tu propia vida. Hay un hombre en la palabra llamado David y Dios mismo dijo, ese hombre tiene el mismo corazón que yo tengo. ¿Y has leído lo que David dijo de sí mismo? Salmo 139, que dijo David de sí mismo, versículo 13. Dice él, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y mira lo que dice el versículo 14, dice, te alabo porque soy una creación maravillosa. Hay 4 o 5 acá que piensan como David. Dice, te alabo porque soy una creación maravillosa. Está hablando de sí mismo. Él dice, soy una creación maravillosa. Está sembrando en él mismo la buena semilla. Y hay mucha gente allá afuera hablando mal de ti, como para que tú también sigas hablando mal de ti mismo. ¿Sí o no? Un montón de gente ahí te está maldiciendo y tú también te maldices. Bendícete tú. Siembra la buena semilla en ti mismo. Soy una creación maravillosa de Dios. David está sembrando en sí mismo la buena semilla. ¿Qué más dice David? Dice, tus obras son maravillosas. Esto lo sé muy bien. Versículo 16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando. ¿Cuántos dice? Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. En su libro Dios anotó todos tus días y los anotó como días maravillosos. ¿Quién quiere echar a perder tus días? Satanás. Pero si recibes la palabra de Dios
Y empiezas a confesar como David: todos mis días se diseñaron en la mente de Dios. Todos mis días están diseñados. Están diseñados en los planes, en los propósitos de Dios. Entonces jamás podrás decir: este va a ser un día gris. Este va a ser un día difícil. Este va a ser un día... No. Todos los días vas a despertarte y te vas a unir a la oración que tenemos todas las mañanas. Este es un día bendecido. Este no es un día para estar tristes, es un día para estar gozoso. Este no es un día para tener maldiciones, este es un día para ser bendecido. Y tú declaras lo que Dios diseñó para ti. El mundo puede estar pensando: este es un día de tristeza, este es un día de luto, este es un día de fracasos, ¿Quieres recibir esa semilla y meterla a tu vida, o quieres recibir la semilla de Dios y decir: no, este es un día y desde el amanecer te estoy anunciando mis misericordias? Desde que aparece la primera luz del día, yo ya lo bendije, ya lo diseñé para ti. David dice: todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y termina con una exclamación y dice: cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de todos ellos. Dios te llama hoy para que te conviertas en un sembrador, en una sembradora de sus semillas, de su palabra. Siembra esa buena semilla en ti mismo. Siémbrala. Siembra esa buena semilla, esa buena palabra en tu cónyuge. Siémbrala. Hay un montón de gente allá maldiciendo a tu esposo o a tu esposa. Bendícelo tú. Bendícela tú. Lo que vives en tu matrimonio, si hay amargura, si hay celos, si hay rencor, si hay contiendas, es el fruto de alguna atmósfera espiritual que sembró semillas en ese esposo o en esa esposa. Lo peor sería que tú hayas sido quien sembró esas semillas. Pero si tú dices: no, pastor, yo he tratado a mi esposa de la mejor manera, siempre la he tratado con respeto, nunca le he dicho una grosería. Tú dices: no, pastor, a mi esposo siempre lo he honrado, siempre he hablado todo lo bueno de él, no sé por qué está actuando así. Alguien sembró mientras dormías viendo ese programa en televisión o viendo la novela, que no vela, dice. La oración sí vela, dice. Mientras dormías, vino el enemigo y sembró cizaña.